Buen día, queridos amigos, amigas. Nuevamente con la palabra de Dios y continuando un poco lo que el domingo estuvimos hablando, que luego el domingo pasado de estar viendo la grabación del video como este de hoy, por la noche también hemos hablado, seguido un poquito con el tema que nos tiene realmente inquietos, porque creemos que es tanto estar en comunión con el Señor, recibir de Él y estar confiados que como hemos creído en el Señor, Él prometió que nos iba a dar el Espíritu Santo y que eso nos iba a dar un poder que nosotros no tenemos, que viene del Espíritu Santo, para ser testigos de Él, para poder hablar de Él sin vergüenza, para poder también vivir como vivió Jesús. Incluso nos acompañaba el domingo la alabanza, quisiera ser como Cristo, ayúdame a mirar con tus ojos, dice la alabanza. No quiero ya ser más, seguir siendo insensible. Y justamente uno de los desafíos que la iglesia tuvo siempre, y ahora yo no digo más que nunca, porque hubo épocas en el mundo de más guerra, de más problemas, hubo siempre problemas, siempre hubo delincuencia, siempre hubo desobediencia a Dios. Por eso hace falta la iglesia que es usted y que soy yo, en el lugar donde estemos. Porque no es que tenemos que estar en la iglesia y siempre con nuestra Biblia en casa y dar gracias por los alimentos y tener costumbres cristianas. Está muy bien las costumbres cristianas, hacen a nuestra vida devocional y nuestra vida de agradecimiento al Señor durante el día, todo, pero tenemos que tener continuamente puesto como propósito, como meta, glorificar realmente con nuestra vida al Señor y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque Él dijo, no sean tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Y todo lo que acá hablemos los domingos, queremos ponerlo realmente en práctica. Hay una necesidad tremenda. Miren, nosotros veníamos hablando el domingo pasado que lo que dijimos recién de tener comunión con el Señor y recibir de Él y de su Espíritu Santo, tiene que también, como otro remo cuando tenemos que avanzar, ir con la palabra de Dios. Como también nos dice la palabra de Dios, una de las cartas, dice, si tienes fe, demuéstramelo por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, qué bueno es cuando la palabra de Dios nos exhorta así directamente y decimos, qué responsabilidad. Pero lo tenemos que asumir como un privilegio, como un privilegio. Miren, el apóstol Pablo estaba en Atenas, en Grecia, estaban todos los filósofos, iba donde estaba el Areópago, donde está ese lugar público tan grande, tan famoso, y era de años, muchos años, más de 300 años, que ya los filósofos y Grecia, con toda en su avance que había tenido antes del Imperio Romano, estaba Grecia siendo realmente la influencia en el mundo, y especialmente por medio de sus filósofos. Y el apóstol Pablo hablaba con ellos, y él demostraba también que había sido siempre un judío muy preparado. Y se dice en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, los otros siervos de Dios, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Estaban en el Areópago y entonces, mire, dice que discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios, y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. ¿Por qué? En la plaza también se reunían filósofos. Estaba de moda en esa época los epicúreos y estoicos. Y ellos hablaban cómo debía ser la vida del hombre y de la mujer en el mundo, cómo debíamos vivir. Hasta también se animaron a hablar de la muerte,
Y miren, hay una palabra que la gente muy preparada, muy culta, que leyó mucho todo sobre filosofía, historia, y que lee mucho ahora, aunque no es una palabra que lo usamos todos los días, que es ataraxia. Y ataraxia es, para la filosofía griega, un sinónimo de ser una persona imperturbable, que nada la puede turbar, que nada la puede desacomodar. Poder llegar a conseguir eso. Eso es realmente practicar la ataraxia. Una palabra difícil, ¿no? Pero, bueno, en el griego significa ser imperturbables, ser personas que nada los pueda turbar, desacomodar, poner mal. Y los filósofos, los epicúreos y los estoicos, que los estoicos eran un grupo seguían a Epicúreo y el otro grupo a Zenón. Eran filósofos que conocían muchísimo, habían escrito mucho. Y ellos hablaban del cuidado que había que tener de no apasionarse excesivamente, de no ser perfeccionistas, ni buscar siempre el placer y el disfrutar y no estar sufriendo por nada. No hay que hacerse problema, y aún ni por la misma muerte. Sin embargo, ha costado muchísimo poder seguir los consejos de toda esta gente que nos aconsejaba cómo nosotros no tenemos que perder la calma, ser personas equilibradas, ser personas que nada les turbe ni estén con ansiedad. Y sin embargo, nosotros vemos ahora que estamos en la actualidad con incertidumbre. Una de las cosas que se está hablando, especialmente en esta semana, que es importante para nuestro país, de la incertidumbre. Pero la gente triste, esclavos de su vida emocional, de sus sentimientos, la gente realmente sin tener reposo mental, siempre turbada, siempre dice, ¿cómo uno tiene que hacerse mala sangre? Vemos gente que aunque no son ancianos, ni están enfermos, están vencidos, desmoralizados. Ya en la adolescencia se nota muchísimo también esto. Y nosotros decíamos el otro día, ¿qué le espera a los adolescentes y a los niños que están en nuestra familia? ¿Qué mundo le espera? ¿Cómo se está convirtiendo este mundo, no? Y bueno, y lo que queríamos decir es que Luther King tenía un sueño. Dijo en ese sueño que quería que sus hijos no sean valorizados por el color de su piel, sino por sus valores, y que puedan habitar como hermanos todos juntos, de la raza que sean. También agregó, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los que no tienen ética, que no tienen conducta. Me preocupa el silencio de los buenos, el silencio de los cristianos, el silencio de los que saben hacer la voluntad de Dios y saben hacer lo bueno y no lo hacen. Hay indiferencia. Y la ataraxia tiene mucho que ver con esto de ser indiferentes como los filósofos, al dolor, y ser indiferentes a las pasiones para poder vivir con calma. No, y mire, y esto llegó hasta nuestros días y llegó hasta cuando éramos chicos en el siglo XX, con canciones. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Sacaron refranes. No, ya se va a arreglar, como viene se va. No te hagas problemas porque si no... Entonces hasta salió un cantante de tangos que cantaba también algunas cosas que parecían muy simpáticas. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Y luego enumeraba algunas cosas que nos pueden pasar, ¿no? En el amor, en el dinero o en el juego, perder todo. Total, por 4 días locos que vamos a vivir. Y, o sea, no ponerse muy nervioso, ¿no?
Es famosa la frase, no te hagas mala sangre, ya cuando pasen los años te vas a dar cuenta que no valía la pena. Y esto puede ocurrirnos a nosotros, que no nos hagamos no hacernos mala sangre, pero que seamos indiferentes a lo que está pasando. La iglesia tiene responsabilidad de poder hablar a la gente que hay un Dios que nos cuida, que nos provee todo y que quiere no solamente que podamos estar mejor si nuestra salud está deteriorada, que podamos encontrar trabajo si no tenemos y se agrada cuando le pedimos a Él, que podamos nosotros ver que nuestros hijos se crían con buena educación y también con la palabra de Dios, se agrada, porque aprenden a saber que la vida no es todo, que esto es momentáneo y que hay una vida eterna. Y entonces, ¿cómo poder hacer cosas? No, pero yo me tengo que preocupar por todo, cada uno también que se arregle. Eso, el egoísmo del hombre le lleva a eso, de la mujer. No, porque si no uno siempre se preocupa por los demás y por mí ¿quién se preocupa? Son cosas que a veces se dicen y es terrible si un cristiano va a decir eso. Nos tiene que doler lo que a otros les pasa. Y más si no tienen la salvación eterna. Más si son hijos nuestros, si son de nuestra familia, si son amigos queridos de muchos años y que nunca han recibido al Señor Jesucristo porque creen que no hace falta o porque no creen directamente, y rogar a Dios por ellos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos lleve a volver a Dios. Así que, mire, será muy bueno y muy profundo todo lo que los filósofos y grandes escritores, es muy bueno, a veces uno aprende mucho de grandes escritores en todas las historias, ¿no? Y ahora en la actualidad también, podemos citar a tantos, y se aprende muchísimo. Y se aprende muchísimo y también tenemos que dar gracias por todos los adelantos que hay. Pero también tenemos que aprender que tenemos un alma, un ser interior, tenemos nuestra vida espiritual, que allí viene una nueva vida que no termina nunca. Y eso lo aprendemos con la palabra de Dios. Y como decíamos el otro día, y con esto terminamos, ¿cómo oirán la palabra de Dios si no hay quien se la predique, se la enseñe, se la cuente, las verdades de la palabra de Dios? ¿Cómo va a tener esperanza si no le hablamos lo que la palabra dice? Podemos tener esperanza de vida eterna si creemos en Él. ¿Cómo no va a tener alivio una persona que está desanimada, que está tan mal, si no decimos que Dios es un Dios de amor, es nuestro Padre Celestial, y que le busquen de todo corazón y van a tener descanso para sus almas? Se lo tenemos que decir. Y esto tenemos que hacerlo. Ay, pero a mí me da vergüenza, dicen algunas personas, ¿no? Incluso hace mucho vienen a la iglesia. Dicen, mire, dice la palabra de Dios que recibiréis poder, dijo el Señor Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, ahí sí, el despegue de vivir pensando que podemos hacer tanto por la gente, o sea, por este mundo y por nuestro país. Especialmente por nuestros seres queridos, amigos, vecinos, los que tenemos cerca todos los días. Que Dios le bendiga para que pueda ser así. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi a un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba.
En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llega.